1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Muy bienvenidos a Cara a Cara. Yo soy Lorena Hook. Y yo, Cindy Roth Hook, y en esta oportunidad estamos con Lito Rabinovich, quien es abogado, licenciado en Teología, es profesor de Derecho Público en la Universidad Adventista del Plata, es conductor de radio y televisión del programa Sobre Tablas. También él es coordinador de la comunidad hebrea adventista en Libertador San Martín. Muy bienvenido, Lito, a nuestro programa. Hola, una alegría es para mí, Cindy y Lorena, estar con ustedes. Qué gusto tenerte con nosotros, siendo una persona tan preparada, muchos estudios, tanto como abogado como licenciado en teología. Y queríamos charlar por ahí contigo en el día de hoy un poco sobre esta materia, esta segunda materia, que es la parte teológica, aspectos que tengan que ver con Dios, con la deidad. Te vamos a invitar que seas hoy nuestro profesor también. Bueno, creo que el tema que nos convoca es un tema, sin dudas, yo diría solemne, pero a la vez tiene que generar en nosotros sentimientos de gozo, porque hablar de la deidad, hablar de Dios, de la plenitud de la deidad, es, yo diría, una esencia del ser humano, de los seres humanos creyentes. Y aún los no creyentes, los que se dicen agnósticos o ateos, nosotros sabemos, porque el Señor ha revelado en las Sagradas Escrituras que Él es nuestro Creador y puso en cada criatura humana eternidad en el corazón de ellos, dice la Escritura. Por eso yo cuando vemos personas, respetamos a todos, ¿no? Si uno es agnóstico, uno es, no importa, o ateo, como decíamos, yo creo que cada ser humano tiene esa chispa divina. Por eso digo, hablar de Dios nos hace bien a todos. Por supuesto. Y hablar de Dios significa hablar de lo que Él ha revelado de sí mismo, ¿no? Totalmente. En lo que significa la deidad en sus tres personas divinas, Dios Padre, de la Trinidad. Dios eterno Padre, Dios Hijo eterno y Dios Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad, correcto. El Dios Trino y Uno de las Sagradas Escrituras, ese es un concepto teológico correcto. El tema es que los atributos de la deidad son compartidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el tema. Entonces, en el caso del profeta Isaías, ahí en el capítulo 11, hace referencia a atributos de la deidad relacionado con el tronco y la raíz de Isaí. Es decir, Isaías 11, ahí está hablando el profeta es un texto, un capítulo mesiánico. Entonces está hablando del ideal, del deber ser del tronco de David. Es decir, está profetizado que el Mesías vendría del linaje de David. Entonces ahí presenta que la perfección de ese rey lo va a exceder a David mismo, porque es el rey Mesías. Entonces ahí habla de esos atributos de la deidad. Entonces yo diría que lo importante sería tener presente que todo lo que tiene que ver con virtudes cristianas, nosotros llamamos cristianas, por supuesto, creyentes cristianos, pero las virtudes activas y pasivas, es decir, el amor, ustedes conocen los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Son frutos de los atributos del Espíritu de Dios que se acerca a la persona, y si la persona es creyente, recibiréis poder, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo. Después, primero antes de su entrega en la cruz, ya les adelantó, eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 14, el versículo 16 en adelante. Él les dijo, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad. No importa la palabra griega, pero tiene varias traducciones relacionadas con el representante, el consejero, el consolador, el abogado, el famoso Parácletos de los teólogos. Bueno, si la persona es creyente, reitero el concepto, ¿no es cierto? Y uno con humildad se acerca a Dios, como aquel que tiene, dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vamos con sed de Dios, el Señor, Jesús se lo dijo a los discípulos, ustedes van a ser bautizados con la promesa del Padre, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
Bueno, y se llama también Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Es un tema que en teología no es fácil. ¿Por qué? Yo diría, es un misterio, porque el Señor no reveló la naturaleza del Espíritu. Lo que está revelado es algo, que ahora podemos hablar del Padre, y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo es como el profesor de Harvard del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Ustedes saben que fue Sí, miembro sí. del Sanedrín, muy joven, discípulo de Gamaliel, el número uno de los teólogos de los días de Pablo de la antigüedad, de la tribu de Benjamín, viene de la aristocracia, digamos. Muy preparado académicamente. De hecho, era fariseo, digamos. Claro. Después, bueno, tiene Y un encuentro con... Él fue miembro con del Jesús. Sanedrín sin estar casado. Fue una excepción. Seguramente su coeficiente y su capacidad era total. Bueno, el Señor lo usa a él. Ustedes conocen la historia, la transformación de Saulo de Tarso. Entonces él, escribiendo a Timoteo, en la primera epístola, capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o del amor, que Dios fue manifestado en carne. ¡Epa! ¿Cómo es eso? Dios manifestado es la traducción. Dios, ¿cuál es el misterio indiscutiblemente grande? ¿Cuál es el misterio más grande del amor? Que Dios se da a conocer en carne. Coexisten en el Mesías, en Cristo Jesús, las dos naturalezas. Están revelando plenamente Dios y plenamente hombre. Él era plenamente humano, 100%, y plenamente Dios. Coexistían las dos naturalezas. Eso es un misterio que no podemos desentrañar con nuestra mente finita. El Espíritu Santo, que es el representante de Dios aquí, después de la ascensión de Cristo, no se reveló la naturaleza de Él, pero sí su acción. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en plenitud, es el que persuade, convence, transforma vidas. Cuando una persona se entrega a Cristo, acepta a Jesús como su Salvador personal, su Señor, el Espíritu de Dios lo prepara en ese proceso de santificación, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Toda esa acción transformadora hace el Espíritu Santo. O sea que es una cosa extraordinaria. El Espíritu es el que te lleva a ser como Jesús. Correcto. Él, ¿cómo diríamos? Restaura la imagen moral de Dios en el hombre. Totalmente. Pero a partir de tu libre albedrío. Cuidado con eso. Entonces, tú tienes que aceptar a Cristo a través del rito del bautismo y todo lo que está en las Sagradas Escrituras, y ahí comenzamos a caminar para andar en sus caminos y hacer su voluntad. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, de palabra de Dios, de Cristo. ¿Cómo si me amáis? Claro, la relación de pacto que ya tenía con los hebreos, con su pueblo en el Antiguo Testamento, era una relación, él desea de todas sus criaturas una relación que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, o que le tengamos temor o miedo porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No, él desea de todas sus criaturas una relación que nace del amor. En Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 1 dice: yo te atraía con lazos de amor, lo que decía Cindy. El Espíritu de Dios empieza a obrar en las criaturas humanas, en cada uno de nosotros. En algún momento la teología del encuentro. En algún momento algo pasa en nuestras vidas, ojalá que no sea algo trágico, no es que Él manda lo trágico, en un mundo de pecado 1000 cosas pueden acontecer. Pero el Espíritu de Dios y los ángeles van siguiendo cada vida, cada criatura humana, para que su acción sea salvífica. En algún momento tenemos que sentirnos pobres de espíritu. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que tienen hambre de Dios, de Jesús. De Dios. Bueno, por eso el Espíritu Santo, o los 7 espíritus, es la plenitud del Espíritu Santo. Es un tema bellísimo, apasionante, porque si hay un poder transformador de la criatura humana, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es ¿Y cuáles son? ¿Podemos enumerarlos? Sí, yo no los tengo aquí, ustedes bueno, por lo que leímos, el espíritu, el espíritu de justicia, de sabiduría, de amor, de equidad, de inteligencia, claro. De conocimiento. Él es el que nos da, y hay más atributos, ¿no es cierto? Más, porque es, como diríamos, tenemos que ir a Pablo otra vez, el erudito. A los Efesios, escribiendo el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: y a aquel, con mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según un poder que actúa en nosotros. Claro. A Él sea la gloria de la Iglesia en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Captamos que hay un poder y recibiréis poder cuando yo me vaya, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y entonces sí, seréis mis testigos. No se vayan de Jerusalén. Él había estado 40 días después de su resurrección con sus discípulos, con los 11. 40 días haciendo algunos prodigios, una presencia de su triunfo sobre el pecado. Y entonces les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no les avise. Entonces, porque van a recibir la promesa que yo les hablé del Padre, el Espíritu de verdad, el Consolador. Quédense aquí. Cuando reciban, entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo lo último de la tierra. Y entonces ascendió a los cielos, ustedes conocen ese hecho, esa teofanía, y 10 días después del Pentecostés. El Pentecostés. 10 días cuando descendió el Espíritu Entonces el Santo. Espíritu de Dios es el representante de Dios en la tierra. Totalmente. Una cosa El Espíritu Santo. maravillosa, perdón, el Espíritu Santo, sí. Se puede decir Espíritu de Dios, Sí. Espíritu de Cristo, o Espíritu Santo, Espíritu de verdad, o el Espíritu simplemente, ¿no? Claro. Bueno, en el Antiguo Testamento los judíos creen en el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Hay mucho, Ruach es espíritu, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ellos totalmente creen en el Espíritu Santo. Hay muchos textos del Antiguo Testamento. Isaías 63:10, por ejemplo. Ahí dice que el pueblo en su rebeldía contristó al Espíritu Santo, dice con todas las letras, Ruach HaKodesh. Lo mismo en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Claro. Y cuando iba a crear en el sexto día, Dios con sus propias manos, porque lo otro dijo y fue hecho, mandó y existió, dice el rey David en los Salmos. Pero cuando va a crear a la criatura humana y él comienza a modelar, diríamos, ese muñeco, por usar una expresión respetuosa, porque él tomó polvo de la tierra, él antes de comenzar esa acción dice en plural, hagamos Hagamos al hombre. conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? No estaba hablando, él no iba a crear con los ángeles que ya estaban creados. Claro, ahí hay un concepto trino y uno en el Antiguo Testamento también. Un solo Dios en 3 personas. Claro, en el Génesis también. Las distintas denominaciones que tiene Dios el Padre, digamos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, en el primer versículo del Génesis, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Elohim es plural. Mirá. Es una de las denominaciones, también Hashem, también Adonai, Yahweh, que dicen Jehová. Hay distintas denominaciones para Dios, ¿no es cierto? Porque Dios en sí, Él no tiene nombre, Él no se reveló con nombre. Moisés en el monte Horeb le dijo, pero ¿y quién eres? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Cómo voy a ir a mi pueblo, al faraón, en nombre de quién? Y entonces Dios estaba ahí, en el monte Horeb, en el Sinaí, y le dijo, yo soy el que soy, soy el que seré y seré. No, Él no tiene nombre. Nosotros las criaturas humanas le ponemos nombre, decimos Dios, claro. Señor. El pueblo hebreo no quiere pronunciar las letras porque Él le reveló a Moisés algo que sería, ¿cómo decirles?, un acrónimo de su nombre. Él no tiene nombre, son las 4 letras que tenía el sumo sacerdote en la mitra. ¿No? Son 4 letras hebreas, que es el famoso tetragramatum en griego, las 4 letras que representarían atributos de Él. ¿No es cierto? La primera letra se llama Yod, que quiere decir la chispa de la vida. Entonces, también el inicio de la vida. Tiene que ver, y después el final. Y Beb, que significa lo que se une con lo divino y lo humano. Bueno, el tetragramatum que tenía el sumo sacerdote en su mitra de oro, representaba, por supuesto, él como sumo sacerdote, a lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Pero fíjense la cantidad de temas que hay. Claro, sí. Pero nos enfocamos en el Espíritu de Dios, que es quien hoy está muy cerca de nosotros. Eso se llama inmanencia en teología. El Dios de la Biblia es un Dios vivo y muy cercano a las criaturas humanas, pero no nos manipula. Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Miren qué belleza esa metáfora. El que oye mi voz. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, no es compulsivamente. Correcto, no es compulsivamente. El ser humano, fíjense la importancia del libre albedrío, de la autonomía de mi voluntad. Él respeta la imagen de Dios en el hombre, además del aspecto físico, eso es para estudiarlo, aspecto antropomórfico, digamos, es el libre albedrío. La capacidad de elegir, de discernir.
yo estoy a la puerta y llamo, una metáfora. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, ahí entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí vas a ver la metamorfosis que voy a hacer contigo. Ahí vas a ver las cosas que jamás imaginaste que ibas a hacer. Imagínense un pescador de Galilea, Pedro, ¿no es cierto? Pedro ahora, en el nombre de Jesucristo, no tengo oro ni plata. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, la puerta la hermosa del templo de Jerusalén, había un paralítico ahí pidiendo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Imagínense, San Pablo resucitando muertos. Eutico, ¿recuerdan? El chico que estaba escuchando el sermón y cayó, ¡pum! Se levanta. Bueno, a ver, es infinito lo que el Espíritu de Dios puede hacer en un corazón consagrado a Cristo. Pero hay que pedirlo, como vos decís, Sí, hay que llamar a la puerta. Correcto. Por eso a veces sufren nuestros pastores y los pastores que aman a los seres humanos, ¿no? Ministros en general, sacerdotes, curas, pastores, que realmente aman su ministerio, sufren con las criaturas humanas cuando la criatura humana elige el pecado y elige permanecer en el pecado. ¿Qué puede hacer la omnipotencia de Dios con una criatura que se separa él de su creador por propia elección? Esa es la religión, ¿eh? El secreto de la religión del religar es que cada uno de nosotros, cada criatura humana, en algún momento vuelva en sí. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago acá? Mi vida es miserable sin mi papá. No tiene mi papá. Era más que pudiente, no sé, un gran terrateniente. Y yo, por hacerme el rebelde y pedir la partición en vida y gastarme todo en lujos y placeres. Y ahora le daba vergüenza volver. Y su hermano trabajando, ya que se ve el hijo, pero dice, ¿qué hago yo? Y sin embargo, el papá siempre pensando en él. Cuando él vuelve en sí, miren qué metáfora, y se da cuenta que está dando de comer a los cerdos en un chiquero, dice, ¿qué hago acá? Si él era un príncipe, un hijo de un... Y entonces vuelve en sí y decide retornar a su padre. Qué metáfora Jesús contó eso, ¿no? Entonces, el padre se regocijó, ¿no? Teshuvá se llama en hebreo eso, retornar, arrepentimiento. ¿No? O sea, yo decido, pero fíjense el libre albedrío. Es decir, la criatura humana en el pecado más abyecto, digamos, en lo que sea, si de pronto cede a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no deja a nadie, ni al mayor de los pecadores, ni al más degradado de los pecadores. El Espíritu de Dios es salvífico, trabaja, permítanse esa expresión. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, dice la Escritura. Ustedes conocen ese texto. Bueno, el Espíritu de Dios trabaja por cada criatura humana. No juzguemos, no condenemos. Si vos ves un chico falopero, un alcohólico, un degenerado, yo no digo que vamos a hacer apología al crimen. En los pecados más degradados, el Espíritu de Dios le va a dar la oportunidad de volver en sí. Y si él decide retornar, Ezequiel 36, 26 y 27, os daré, estamos hablando del Antiguo Testamento, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis caminos y hagas mi voluntad. ¡La promesa! El profeta de Dios dice eso. Pero si tú, como decía Lorena, le permites, le abres la puerta. Y a través de corazón. ¿Cómo le abrimos la puerta? A través de la oración, de tener una relación con Jesús. Correcto. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es va a obrar, porque si vos estás dedicada a lujos y placeres y qué sé yo qué, y distracciones y todo lo que nos ofrece el mundo. No digo que esté malo, porque la vida es la vida, pero si te excedes en eso, le ocurrió al rey Salomón, que era el ser más sabio y más rico de la tierra. Las minas de oro de Ofir no tienen ni... no sé quién, no sé, de los más ricos de la tierra. Toca la puerta. Y él, lujos y placeres, y de pronto se encontró separado de su creador. Por propia elección, eligió lujos y placeres. Y entonces, ¿qué le pasó? No tenía paz. No tenía paz espiritual, no era feliz. Es lo que dice Cindy. Si vos, a ver, algunas cositas tienen que cambiar en mi vida. Aunque no sea, ¿no es cierto?, los desvaríos del rey Salomón. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un estudio de campo, un ejemplo. Que vos tengas un rasgo de carácter que no te hace feliz. Un rasgo de carácter, pues es una tendencia heredada, cultivada, y no te hace feliz. Tenés problemas con tus compañeros, amigos, en los negocios, con tus familiares, tenés un carácter podrido, perdón, como dicen los chicos. Yo trabajé mucho con jóvenes, por ahí me salen esos vulgarismos, pero como ellos dicen, me decían profe en la capellanía, fui capellando, sobre todo los chicos del último año del secundario, me decían, profe,
estoy loco, tengo un problema tremendo con mi viejo, mi familia, ¿qué te pasa? Tengo un carácter podrido. Bueno, aunque no tengas todo tu carácter podrido, aunque sea un rasgo de carácter que no te hace feliz, reitero, por genes, por qué sé yo, tendencias Por heredadas. herencia también, a veces herencia generacional. tendencias que heredadas. La mamá tenía carácter así, entonces la hija tiene el mismo carácter. La mamá era explosiva, la mamá hijita explosiva. Bueno, una le va a salir explosiva. Bueno, entonces no te hace feliz. A ver, ¿cómo se hace eso? Eso no te, un profesional te puede ayudar, un psicólogo, un psiquiatra te puede ayudar. Pero ¿quién es el que cambia el corazón? Solo Dios. Solo Dios. Él vino a eso. Puede ser que sea, vamos a ir un poquito más caliente la cosa, un deseo pecaminoso, secreto, acariciado. A ver, un deseo pecaminoso acariciado secretamente. Por ejemplo, como decía Cindy, yo vengo de una familia de, bueno, puede ser uno viene de alcohólico, tiene tendencia al alcohol, o son mujeriegos, o son todos mujeriegos, el varón. Y él se da cuenta que eso no lo hace feliz. Que él manipula a las chicas, se manipula a él, no lo hace feliz. Y entonces, pero como está en la sociedad, tiene una mente adúltera, un deseo pecaminoso, pero acariciado persistentemente. Una cosa es la tentación, ¿viste? Como dice que huele el pajarito, y otra cosa es que haga el nido ahí. No, claro. Vamos a suponer que vos tenés una tendencia, algo secreto, porque somos humanos, ¿eh? Tenemos tendencias heredadas y cultivadas, y somos frágiles y vulnerables, tenemos pecaminosidad, dice las Sagradas Escrituras, después del huerto. Y vos tenés eso adentro que no te hace feliz. ¿Quién te saca eso? ¿Cómo te sacan eso? Si no es Dios. Solo, claro. Entonces ahí, cuando vos tocas fondo y decís, perdón la ilustración, volvemos a lo del chico, este carácter que no es tan bueno, no puedo, me propongo y no puedo, como las promesas que hicimos el 1 de enero, ahora estamos casi a fin de enero, ya están las promesas, eso, así, las criaturas humanas somos frágiles y vulnerables, y cuando tocas fondo, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. En abundancia. A diferencia del otro, de Satanás, que viene para matar, robar y destruir. Es la y que nosotros antítesis. no trascendamos de lo temporal hacia no la seamos eternidad. felices. Claro. Espíritu de Dios, clamemos por Él en el nombre del Padre, Señor Jesús, tu Espíritu, como salga de nuestro corazón. Porque no tiene nada que ver una oración, como decía Cindy, no es una cuestión matemática o académica. Señor, no me dejes, no puedo. No me abandones. Si vos no tenés que ser un hábito que no podés, y no podés, Señor, bueno, anda a Él. Eso es Dios. Retorna, cree. Dice el apóstol Santiago, el que se acerca a Él tiene que creer en Él. ¿Recuerdan, Marta? Sí. Sí. Rabí era su amigo íntimo, además de ser el Mesías para ellos. Apúrate que tu amigo está muy grave. Y le dice, no lo molestes más, murió Lázaro. ¿Recuerdan? Y él seguía atendiendo a la gente. Alguien me tocó. Pobre Marta, habrá sufrido. ¿Quién es este que me lo está deteniendo? Mi hermano murió. Y él le dice, maestro, no, ya murió. No, le dice él, ¿no murió? Duerme. ¿Cómo? Sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro no está muerto, duerme. Él lo iba a levantar. Y ahí le dice a Marta, ¿crees esto? ¡Epa! Y ella, sí. Bueno, ahora vas a ver. Quiten la piedra. Bueno, ahí está lo que decía. Y sí. resucita. La teología es pragmática, es práctica. Ustedes saben, las ramas, bueno, ella es Pedid mamá. y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque Teología el que pide, aplicada. recibe. Claro, hay una acción, un ida y vuelta, Ida y digamos. vuelta. Muy bien. Eso es lo importante. Por ejemplo, bueno, cuando dice el que esté falto de sabiduría, pídasela al Padre, que Él, siendo un Dios bueno, te la va a dar. Fíjense pero hay que pedirla primero. Correcto. Está la acción Hay del una pedir relación primero. de pacto, es un pacto. Un pacto es prestaciones recíprocas. Sí. Tú tienes que pedirme, porque Él respeta el libre albedrío. Porque si Él te lo da sin que vos pidas, Satanás lo acusa. Es injusto, manipula al ser humano. No. Esto tiene que fluir naturalmente. Ahora, ¿cómo una persona acude, regresa, retorna a Dios a través del arrepentimiento sin tocar fondo? Es lo que decía Cindy, la oración. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Claro. Abrirle tu corazón a Dios como a un amigo. Por favor. Y la fe es por el oír por la palabra. Alguien te enseñó, tu mamá, el pastor, el sacerdote, alguien te enseñó. ¿No es cierto que nuestra existencia es una consecuencia del amor creador de Dios? Alguien te contó, la fe es por el oír por la palabra. Y entonces ahora tú ejercitas. Porque si alguien te contó, el Espíritu de Dios comienza a obrar
en tu hipófisis, ¿no es cierto? En tu hipocampo comienza a obrar, y entonces, como la criatura tiene eternidad, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y somos no solamente físico, mental, sino tenemos una dimensión espiritual. Ahí comienzas a tener sed. Primero hierba, En la oración. luego espiga, Sí. después grano lleno en la espiga. Hablemos con Jesús. Si sabes un rezo de memoria, hacelo también, no hay ningún problema. Yo no estoy en contra del rezo, un Padre Nuestro, una Ave María, lo que sea. El creyente haga lo que siente y sabe, porque Dios ve el corazón. Él no te va a decir, no, te falta 2 Padres Nuestros más. No es así la cosa. Es decir, vale todo lo que sale de un corazón sincero. Yo tengo que abrir a Dios mi corazón como a un amigo. Digo, Señor Jesús, yo tengo este rasgo de carácter, lo que decíamos hoy. No me hace feliz. Tengo problemas con mis familiares, en el trabajo, soy qué sé yo, lo que Me soy. arrepiento. Entonces, Señor, del claro, me arrepentimiento. duele y no tengo fuerzas, no puedo solo, me propongo y al ratito empiezo a hacer explosiones de Cuando dice, oh, este qué peligroso. Entonces, vos mismo te sentís tu miseria humana, pues. Entonces allí le decís, Señor Jesús, oh Padre nuestro que estás en los cielos, como te salga en tu corazón, en el nombre de Jesús. Señor, concédeme tu gracia, que tu Espíritu obre en mí conforme a tu promesa, ¿no es cierto? Transforma mi corazón. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Nacer de nuevo. Cada día. En agua y en espíritu. Cada día muero, porque está el bautismo del Espíritu Santo que es cada día. ¿Recuerdan? Pablo dice, Claro. cada día muero. Cada día. Cada día muero, porque no es que Él te va a sacar el rasgo de carácter un día y ya está, listo, me curé. No, cuidado. Ahora vete y no peques más. Alerta, porque por ahí, como es genético y sos un ser humano, todavía no estamos en el cielo, por ahí puede venir otra vez el volcán, empieza la erupción. Claro. Y ahí otra vez, ¿qué? La mente, Señor, clama en tu mente, se ora mentalmente. Ustedes saben, es una de las Sí, formas. Entonces, Señor, por favor no me dejes. Bueno, qué sé yo, tantas cosas. Disculpen que yo me emociono. Qué importante Sí, en la experiencia conocer cotidiana. y llegar a tener la mente de Cristo, ¿no? La mente que... Qué lindo, ese es un texto bíblico. Exacto. Tenemos que tener la mente de Cristo. Qué belleza. Sí, La imagen moral de Dios en el hombre es posible en Sí. ese proceso de Sí. santificación. En esa relación. Claro, la relación, recuerdan San Juan 15, la vid, los pámpanos. Permaneced en mí, palabra de Dios, y yo en vosotros. Pero la permanencia en Cristo es la clave. La permanencia a través de la oración mental, a través del estudio de su palabra, escuchar su voz. Yo hablo, escucho su voz. La devoción matutina, familiar, oraciones en familia. Cerrar las puertas a las fuerzas del mal, que son tan tangibles, tan reales, porque la lucha es desigual. Listo, esto amerita otro programa. Hay tanto sé, no para sé. hablar. Tanto para charlar, Hay tanto sí. para hablar con vos. Pero qué Y hermoso. ¿Cuál sería tu conclusión Sí, para por ahí sí, decirle a sí. la gente que te está escuchando Cómo no, en este cómo no, programa? cómo no, ¿Qué cómo no. reflexión final podrías brindarnos? Sí, yo diría que, a ver, hoy yo hice referencia a un texto, ¿no? Pero me viene otro a la mente. Quisiera terminar Sí. con esto. Hay un salmo que es el 139, que es tan maravilloso porque es de David. El rey David allí, en ese salmo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los atributos de Dios. Maravilloso. Y él dice, entre esos atributos, lo siguiente. Él empieza a hablar de la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, todo lo que es Dios. Y entonces dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si tú me conoces, por favor, le digo a nuestros amigos televidentes, no dejen de leer alguna noche antes de dormir el Salmo 139. Ahí dice el salmista, Señor, habla, porque tú me conoces desde el vientre de mi mamá. Mi embrión vieron tus ojos. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Desde el momento en que el óvulo es fecundado, desde que somos criatura humana, estamos inscritos en el libro de la vida, dice Eliel, porque tú inscribiste mi vida desde el momento, tú conoces sí. el vientre, desde el vientre de mi mamá. Entonces él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y entonces da la alabanza a Dios, porque Dios, el Señor nos acompaña desde el momento que nos creó. Los humanos somos los instrumentos humanos, los progenitores, ¿no es cierto? No es un fenómeno fisiológico, biológico, un óvulo fecundado. Es Dios el que concede la vida, ¿no? Él es el dador de la vida. Sí. Bueno, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, David concluye y dice lo siguiente. Él está muy cerca de nosotros. Muy cerca. Desde el momento que saliste del vientre de mamá, Él está allí con tu ángel hasta el momento de tu muerte. Eso se llama en teología inmanencia. Tenemos un Dios inmanente. No es que nace un niño y lo deja.
Si se alimenta bien, muere, si no, vivirá si se alimenta mal o bien. No. Dios está haciendo a cada criatura humana que tomemos conciencia. Y el Espíritu de Dios es quien nos va a ir acompañando. Y nosotros en algún momento tenemos que despertar a esa inmanencia. El capítulo 1 del profeta Oseas le dice al pueblo de Israel: no seas rebelde, reflexiona, vuelve en sí, retorna a tu Padre Celestial, porque Él siempre estuvo al lado tuyo, desde siempre. Tú no te dabas cuenta. Cuando tú más te alejabas de mí, dice Dios, fíjate qué mensaje para nosotros. Cuando tú más te alejas de mí porque vas detrás de decisiones raras o placeres, lujos, lo que sea, o no lo tenés en cuenta para tus asuntos cotidianos, cuanto más te alejabas de mí, yo más te atraía con lazos de amor y tú no te dabas cuenta. Qué bárbaro. Cuando nosotros, por allí en nuestros desvaríos y locuras, decimos, no me importa las religiones para los viejos, o cuando esté enfermo. No, en los días de tu juventud. Tenelo en cuenta en todos tus asuntos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Que cuando fue viejo, qué antes belleza. que vengan los días malos y digas no tengo en ellos Eclesiastés, contentamiento. él sí que sabía, Salomón. Bueno, eso, por favor. No nos separemos de Dios, no importa tu fe, me refiero a las denominaciones cristianas, estamos hablando. No importa. La que seas, nos respetamos y nos amamos. Pero no te separes de Dios por propia elección. Ese es un pecado. Algún día podemos hablar de esos temas, los distintos tipos de pecado. Ese es un pecado, awon en hebreo, se llama el pecado que no tiene perdón. Cuando vos te separas, el pecado deliberado o a sabiendas. Es este pecado. Deliberado y a sabiendas, yo me separo de Dios por propia elección. No quiero saber nada de Dios, dice el necio. Después está el otro pecado, que es el inadvertido por hierro, que es nuestras propensiones. Un día vamos a hablar. Bueno, no nos separemos porque el Espíritu de Dios nos quiere que seamos felices Totalmente. en Él. Totalmente. Y alcanzar salvación, ¿no es cierto? Por supuesto, y trascender Llegar, sí, a de estar lo con Él. temporal hacia la eternidad. Porque Jesús vino y dijo, yo los voy a venir a buscar. Yo voy a preparar las moradas para que estén conmigo, Estaré mis con hijos. ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, Lito. Lito, Muchas No, gracias. te por vamos venir. a convocar medio entonces apasionado. para un próximo Para un programa, próximo programa. porque esto realmente que da para más y hay mucho para charlar. Cómo no. Le recordamos a la teleaudiencia que nos pueden ver los días martes, salimos por YouTube, Cara a Cara TV Todos Juntos se escribe a partir de las 17 horas. Los días miércoles salimos por Canal 6 Entre Ríos TV a las 22 horas y por Canal AET a las 15:30 horas. Y también salimos los días jueves por Telema a las 21:15 horas. Y tenemos también YouTube, que bueno, como lo nombré anteriormente, son los días martes. Y Instagram, nos pueden buscar para ver los detrás de escena y otros tipos de programas. Cara a Cara TV es nuestro Instagram. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Hasta una próxima.